Lo encontraron tirada junto a un carro destrozado a un lado de la carretera que cortaba la llanura como una cicatriz. El sol pegaba sin piedad, el polvo flotaba en el aire y el viento traía olores de hierro y madera quemada. Nadie se habría detenido porque en ese verano la gente tenía prisa por llegar a su vida o por olvidar lo que había dejado atrás. Pero el jinete que atravesaba el horizonte no era cualquiera. Caleb Rohr, sin prisa por fortuna ni por miedo, detuvo a Ember con un tirón seco de riendas y bajó del monte como quien baja a socorrer algo que todavía no sabe si quiere salvar. El carro era una ruina de hierro torcido y lonas rasgadas. Una mujer yacía encorvada sobre la rueda, los dedos aferrados a algo que parecía un bulto de ropa. Cerca, acurrucada entre tablones rotos, una niña se abrazaba a sí misma como si pudiera sostener el mundo entero con dos brazos pequeños. Sus ojos eran demasiado viejos para su cara. En ellos había la claridad helada del que ha visto demasiado en poco tiempo. Caleb no fue un héroe de historias. Tenía las manos callosas, la barba sin afeitar y el sombrero raído. Tenía sobre todo los reflejos de quien pasa los días entre el polvo y el viento. Se acercó despacio, evaluando. La mujer respiraba con dificultad. La niña, salvo por unas arcadas silenciosas y un temblor bajo las costillas, estaba viva. Caleb no era médico, pero sabía cuándo alguien tenía más hambre que heridas y cuándo la vida pendía de un hilo que todavía podía sujetarse con cuidado. Cogió agua en su cantimplora y se la ofreció a la niña. Ella miró el metal como si fuera un mundo extraño, y con la boca seca y un hilo de voz, murmuró algo que sonó a una lengua no del todo suya. «Mamá no. Despierta». La frase llegó como una bofetada de verdad que dobló a Caleb por dentro. Miró a la mujer, con manchas de sangre en la falda y los ojos empañados, y supo que era tarde para promesas grandes. Aún así, puso a la niña sobre Ember con manos firmes y suaves al mismo tiempo, la llevó hasta su cabaña y se volvió a la mujer para lo que pudiera faltar. Esa noche la cabaña olía a heno guardado, a café recalentado y a madera vieja. Biscuit, un gato redondo y desconfiado, los recibió con un ronroneo que parecía medir la gravedad de la llegada. Caleb limpió con cuidado las heridas visibles, tapó a la mujer con una manta, y cuando ya no hubo más que hacer, se sentó a la cabecera observando cómo la respiración se hacía cada vez más superficial. En el regazo del vaquero, la niña se aferró a la mano de alguien que hasta esa tarde le era extraño, y sin darse cuenta, depositó sobre Caleb una confianza que no pedía explicaciones. Al amanecer, la mujer no despertó. Tenía un papel arrugado en la mano, sujeto por uñas que ya no obedecían al dolor. Caleb lo apartó con reverencia y lo dejó sobre la mesa. Era una carpeta con sellos y escritos que olían a ciudad y a abogado. Entre hojas y sobres, un nombre apareció como una luz en la niebla, Alarquin, y por debajo, incompleto y manchado, un título que Caleb no entendía del todo hasta que leyó la frase escrita con pulso tembloroso. Silver Creek, concesión minera. Había mapas, un testamento no del todo claro y una carta dirigida, de forma enigmática, a quien encuentre a Macy Quinn. La niña escuchaba sin hablar. Había algo en su silencio que no era culpa ni timidez. Era la herida de quien ha sido arrojado al mundo y no ha aprendido todavía el nombre de las manos que lo sostienen. Caleb respiró hondo. No tenía más que su nombre de hombre cansado, su caballo y la cabaña, pero por primera vez en años supo que no podía mirar a otro lado. Hizo lo que nadie se atrevía a hacer. Tomó la carpeta, metió dentro de su chamarra unas monedas que valían menos que los papeles y prometió a la niña que la protegería. La promesa, dicha en voz baja, rasgó el silencio de la cocina. Macy clavó en él unos ojos que reconocían la verdad. Dejó escapar una palabra. Caleb. Fue la primera vez que habló claramente. La dijo como si hubiera aprendido un nombre nuevo, como quien repite una señal en la noche y se aferra a ella. Caleb la pronunció de vuelta, y la palabra se acomodó entre ellos, como un puente. Si te ha conmovido este inicio, deja un me gusta, y comenta desde qué ciudad nos miras. La vida en el rancho no era pomposa ni fácil. Los días se medían en tareas. Alimentar a Ember, reparar vallas, ir al río a por agua. Macy aprendió a sostener la taza sin derramarla, y a esconder las manos en las mangas cuando el frío se colaba.
Biscuit se convirtió en su sombra, y el caballo en un amigo silencioso que la olía con respeto. Cada vez que el viento trajera un ruido extraño, Maisie apretaba la mano de Caleb hasta que sus dedos se volvían morados y él, con gesto tranquilo, respondía sin palabras. Era el lenguaje de la protección, actitudes más que discursos, pequeñas cosas encadenadas que, al poco, formaron un hogar. Los papeles sobre la mesa no dejaban de sacar un zumbido en la cabeza de Caleb. Silver Creek, Alarquin, un testamento. Una firma que se parecía a la de alguien acostumbrado a cerrar tratos. Silas Morland. Caleb intentó ordenar la carpeta como quien peina una madeja. Hubo escrituras antiguas, notas con fechas, facturas de suministros, un mapa con una veta marcada a tinta roja. No entendía los tecnicismos, pero su intuición le dijo que aquello no era un simple papeleo de familia. Aquello era una veta de esperanza que podía cambiarlo todo, y a la vez un imán para quienes olfateaban riqueza. Decidió, sin mayores respuestas, ir al pueblo para preguntar. Quizá encontraría un nombre que explicara el resto. Quizá se toparía con alguien que supiera leer tribunal o firma. Y si no, al menos, mientras tanto, Maisie tendría quien la calentara. Observar el pueblo desde lejos era ver una colección de fachadas, una hostería con un cartel que se balanceaba y las escaleras de la oficina del sheriff que llevaban al despacho de la ley local. En esas escasas casas habitan las historias que la gente cuenta mientras bebe café. Allí se miden los rencores y las lealtades. Caleb desmontó en la plaza, ató a Ember y se llevó a Maisie en brazos porque no había sillita para niños y porque ella seguía prefiriendo la cercanía. El sheriff, Rowan Pike, fue cordial. Tenía la cara curtida y los ojos de quien sabe que su policía es más de saber lidiar que de mandar. Miró a Maisie con la misma mezcla de pena y sospecha que se deposita en la mirada de quien no sabe si alguien ha hecho un favor o si ha causado un problema. Caleb le explicó sin adornos. Rowan escuchó, anotó, dijo que tomarían nota y que había que informar al juez si había indicios de parentesco. La ley tiene sus maneras, comentó con esa ambivalencia de quien vela por la tranquilidad de la comunidad y al mismo tiempo por los papeles que la sostienen. Las noticias corrieron en voz baja y llegaron a la puerta de Mabel Hart antes de que la tarde terminara. Mabel era la matriarca del pueblo, había cosido camisas a los forasteros, curado pies rotos y oído más secretos de los que confesaban las bancas de la iglesia. Se presentó en la cabaña con una cesta de pan y una manta adicional. Miró a Maisie como quien evalúa si una planta todavía tiene posibilidad de brotar y ofreció su ayuda con la certeza de quien sabe que la comunidad no se sostiene sin manos que trabajen juntas. Entre la gente del pueblo, la noticia encontró también a Edwin Sloan, un abogado de aspecto sano y voz resuelta que no tardó en ofrecer su asesoría. Sloan miró los papeles con la profesionalidad de quien reconoce un documento que puede convertirse en disputa. No prometió nada que no pudiera respaldar, pero sugirió cautela. Si hay escrituras que mencionan Silver Creek y un nombre que ustedes pueden conectar con la niña, habrá quien pretenda aprovecharse, dijo sin rodeos. La ley protege, pero también se alimenta de papeles. Fue en esa oficina, con la luz que entraba por la rejilla, donde por primera vez alguien pronunció en voz alta el nombre que empezaba a definir la sombra sobre Maisie, Silas Morland. Sloan deslizó una hoja que llevaba el sello seco y la firma en tinta negra. Morland, repitió. Es un hombre que no juega a la amable casualidad. Tiene abogados, tiene dinero y tiene paciencia para desgastar a quien se le oponga. La frase colgó en el aire como una amenaza. Caleb no era un hombre de juicios ni de litigios. Su modo de entender la justicia había sido siempre más práctico. Si alguien te robaba el pan, le devolvías el pan. Si alguien quemaba la valla, lo arreglabas y cerrabas. Pero no conocía la maquinaria que mueve a hombres con trajes y sellos en grandes ciudades. La carpeta con los papeles de Alar parecía ahora una señal brillante clavada en la arena. Suficiente para atraer a cualquiera. Mientras tanto, Maisie cosía en su pequeño mundo. A ratos hablaba con Biscuit y le contaba cómo había sido el viaje en el carro, cómo las hojas habían volado y cómo su madre le había sonreído por última vez.
Sus palabras eran simples, pero llenas de rectitud. Mamá dijo que fuera con Caleb, murmuró una tarde. Mamá dijo que Ember era buena. En sus frases había una mezcla de obediencia infantil y de testimonio. Quien había quedado en silencio guardaba la verdad que les interesaba a los mayores. La llegada de la carta cambió la calma apenas cosida. No fue un hombre quien entró con pasos resonantes, sino un sobre lacrado con un sello de cera negra. Un emisor que prefería las maneras formales de apelación antes que la presencia. En la manta había una tarjeta prolija: Silas Morland, abogado y representante. La carta, leída en voz baja por Sloane, contenía una petición clara. Morland reclamaba la custodia provisional de la menor por ser su pariente más cercano, y de paso advertía que cualquier interferencia podría acarrear consecuencias legales. La frase, tan fría, tuvo el poder de hacer que hasta el aire de la cabaña se sintiera incómodo. No había apellidos de sangre que conectaran a Caleb con la niña. No le servía tampoco el cariño ganado en días. La ley, en su procedimiento, seguía rutas que no toman nota de manos limpias ni de promesas urgentes. La carta de Morland era, además, el primer gesto de quien no tenía reparo en reclamar por la vía que mejor le convenía. Ante la amenaza implícita, la comunidad mostró dos caras: quienes cerraron filas con Caleb porque le conocían y sabían que no solía mentir, y quienes, movidos por la prudencia o por el miedo de enfrentarse a un hombre con influencia, pidieron calma. Mabel preparó más mantas. Sloane recomendó documentar todo. Rowan Pike prometió hacer lo posible dentro de su jurisdicción, aunque no ocultó que había límites frente a cartas que venían de fuera con nombres grandes. «No es que no queramos ayudar», dijo el deputy con sinceridad trabajada. «Es que hay cosas que la ley atiende primero». Entonces, al caer la tarde, la escena cambió porque Morland no envió solo cartas. Mandó a alguien con su nombre en la boca. Un mensajero bien vestido que llegó a la taberna y, sin alzar la voz, lo dijo todo con la mirada. «Silas Morland enviará a su representante o vendrá él mismo», anunció la gente en voz baja. Un murmullo de inquietud recorrió la plaza. No hacía falta que Morland apareciera entre los barrotes de la ley para que su sombra comenzara a presionar. Caleb, por su parte, no era ingenuo. Sabía que la presencia de un hombre poderoso podría inclinar balanzas que no se mueven por afecto. Lo que no esperaba era la capacidad de la gente para hablar de aquello como si fuera un negocio. En la tienda del pueblo, alguien dijo que Morland había prestado dinero en cantidades que no se olvidan. Otro recordó que su esposa había dejado la ciudad años atrás, con un rumor en el bolsillo. Cada comentario alimentaba la idea de que la disputa no trataría solo la custodia de una niña. Trataba del control de algo valioso que estaba escondido entre papeles. Una noche, Sloane visitó la cabaña y se sentó a la luz tenue. Rebuscó entre las cosas y habló con Caleb con la franqueza de quien no quiere alimentar falsas esperanzas. «Hay dos frentes», dijo. «El uno es lo humano, tu vínculo con la niña. Lo otro es lo legal. Los derechos sobre Silver Creek y cómo Morland puede usar ese derecho para reclamar la tutela». Le explicó, con palabras cuidadas, que la ley tiende a proteger al pariente más cercano si hay documentos que lo avalen y que los testamentos antiguos pueden activarse si alguien puede demostrar una responsabilidad familiar. Pero también habló de pruebas, cartas, el testimonio de testigos y la necesidad de presentar ante un juez razones sólidas para que una tutela se quedara donde estaba por el bienestar del menor. «No tengo plata para un juicio», dijo Caleb con la honestidad de quien sabe lo que cuestan los papeles y lo que no se puede pagar con manos cansadas. «Los juicios no siempre se ganan con plata», contestó Sloane. «Se ganan con pruebas, con testigos y con quienes están dispuestos a decir la verdad en voz alta. Si hay alguien que vio lo que pasó, si hay un documento claro, eso puede sostener una petición». Los días siguientes fueron un ejercicio de vigilancia. Morland no se presentó con pompa, pero su presencia se fue notando en gestos. Llamadas a la oficina del juzgado, preguntas por la localidad de Allard Queen, crujidos en lugares que antes lucían inmutables. Caleb empezó a entender que las amenazas no siempre son gritos. A veces son silencios vacíos y cartas con sellos.
Macy, por su parte, aprendía a dar su testimonio en pequeñas cosas cotidianas. Indicaba dónde había estado la manta de su madre, señaló la marca de una llave en el baúl del carro como prueba de que alguien había intentado forzar el cofre. Su voz, primero quebrada, se volvía clara en fragmentos que podían convertirse en evidencia. La niña, sin proponérselo, comenzaba a ser quien llevaba la verdad sobre sus propios hombros. Y entonces, una tarde en la que la luz parecía más pesada, llegó la primera visita que no fue amable. Un hombre trajeado con un brillo en los ojos que no respetaba la tierra ni el silencio. Silas Morland no apareció aún, pero su delegado vino con papeles y con una cortesía educada que olía a amenaza velada. Miró a Macy como quien evalúa una inversión y le habló en un tono que pretendía ser compasivo. «Es por su bien», dijo, desplegando un documento con la firma de Morland como si fuera un objeto de fe. «El señor Morland solo busca asegurar el futuro de la niña hasta que todo se aclare». Caleb se cruzó de brazos. No era un hombre de palabras largas, pero la rabia que se le alojó sería más que suficiente para lo que viniera. Contestó con una frase corta. «No me iré solo porque un papel lo diga». La gente que estaba cerca guardó silencio. Había tensión y miedo en los bordes. El delegado dejó el papel sobre la mesa y se marchó, con la suavidad de quien sabe que ha plantado una semilla. Esa misma noche, Caleb colocó la carpeta con los documentos debajo de la almohada y miró a Macy dormida. Contempló su respiración y por primera vez desde que la encontró en la cuneta, imaginó la posibilidad de otra vida, una escuela, un nombre escrito con lápiz duro en un cuaderno, el olor del pan de Mabel en otra mañana. Fue una visión pequeña, pero suficiente para afrontar la tormenta que se avecinaba. En el pueblo, las palabras sobre Silver Creek consumían conversaciones. Morland, decía la gente, tenía maneras de cerrar tratos y de hacer que la ley pareciera un monstruo que protege a quien paga. Caleb notó que los rostros eran distintos cuando se hablaba del nombre. Unos se inclinaban a ayudar. Otros, como el mensajero de la taberna, miraban con distancia. Y entre todas esas miradas, una destacaba por su tristeza contenida. La de Lillian, una mujer que alguna vez estuvo al lado de un Morland y que ahora vivía en la sombra de lo que le había pasado. Lillian llegó por su propia cuenta una tarde en que la lluvia apenas ensayó su presencia. Entró silenciosa, con la compostura de quien guarda un pasado que arde. Mabel la recibió con un abrazo corto. Ella, en vez de palabras, trajo un cuaderno viejo. Dijo que había cosas que quizás pudieran ayudar. Cuando Caleb le ofreció asiento, Lillian abrió el cuaderno y dejó que las páginas hablaran. Nombres, fechas, cuentas, notas que apuntaban a irregularidades y a una relación rota con Silas Morland. Sus ojos, cuando miraron a Macy, se llenaron de remordimiento y de resolución. «Si la verdad pesa», dijo Lillian con voz rasgada, «yo la pondré sobre la balanza. No soy la persona que fui junto a su familia, pero sé lo suficiente como para saber que hay cosas que no se deben permitir». Las palabras de Lillian fueron una luz en la evidencia que Sloane buscaba. Si ella estaba dispuesta a testificar, si había documentos que corroboraran su versión, entonces la balanza podría inclinarse hacia la protección de la niña en lugar de hacia los intereses de un hombre con nombre y sello. Sin embargo, la sombra de Morland no se retira solo porque aparezcan testigos. Sus recursos eran una malla que se cerraba lentamente. Cartas legales, presiones administrativas y un estilo de intimidación que no necesitaba atacar con rudeza para hacer daño. Aún así, la llegada de Lillian encendió esperanza y preparó el terreno para la lucha que Caleb, sin pedirlo, había decidido encarar. A medida que los rumores volaban, Caleb comprendió que ya no podía vivir con la simpleza de antes. La cabaña era un hogar provisional hasta que la ley dijera lo contrario. Macy, ya nombrada por él y por sí misma, necesitaba protección que excedía la fuerza de un hombre solitario. Y sin embargo, cuando la noche estaba más cerrada y la luna se asomaba a un cielo limpio, Caleb sentía que había tomado la única decisión sensata: quedarse y resistir. La primera parte de la confrontación había empezado. Había papeles, testigos y un nombre que asomaba como un tiburón en aguas claras. Había, también, una pequeña niña que aprendía a decir Caleb y una comunidad que empezaba a mostrar sus costuras entre el miedo y la valentía.
La lluvia prometida no llegó aún, pero la atmósfera se había cargado. En cualquier momento, una chispa podría prender algo que costaría apagar. Y en el fondo, entre la cabaña y la carretera, la idea se mantenía firme. La habían abandonado sin piedad en la cuneta de la vida, y aquel vaquero había hecho lo que nadie se atrevió. Ahora comenzaba la cuenta atrás para ver si esas acciones bastarían para doblar la justicia hacia el lado de una niña, o si la ley y el poder conseguirían lo que muchos en la sombra ya habían imaginado. La chispa llegó en una noche sin luna, como si la propia oscuridad hubiera decidido colaborar con quien quería romperlo todo. Caleb durmió con un ojo abierto desde que llegaron las cartas. Aquella noche, la madera del granero crujió como siempre al acostarse el viento, y luego un olor a humo que no debía estar allí le rozó la nariz como una advertencia. Se levantó, atizó la lumbre y se acercó a la ventana. A lo lejos, entre las sombras, la correa del granero ardía con una luz mala y amarilla que lamía las paredes. Por instinto corrió hacia afuera. Ember, que era más sensible a los cambios de la noche, relinchó con un sonido agudo. Biscuit salió disparado en dirección contraria y se refugió entre las tablas del porche. Caleb tiró de la pala, de un cubo. Llamó a algunos hombres que todavía rondaban la taberna. El pueblo respondió con linternas y cadenas humanas de hombres y mujeres que cargaban agua como si fueran manos multiplicadas. Aún así, parte del heno se consumió y el humo dejó un recuerdo pegajoso en la piel de la cabaña. No hubo duda de que no había sido un accidente. La forma en que el fuego había empezado, la facilidad con que una mecha improvisada encontró el polvo seco, hablaban con la claridad cruda de una intención. Sloane, que llegó antes del amanecer con papeles y rostro más tenso que la noche anterior, examinó las ruinas con ojo de quien busca entender algo más que lo evidente. No es solo el granero, dijo. Es una presión, es para que parezcáis, para que entreguéis los papeles o para que alguien crea que no merece la pena el riesgo. Caleb se quedó mirando las cenizas y pensó en la carpeta que había dormido debajo de su almohada. La apartó de allí y la metió en una caja metálica que dejó encima de la mesa más oculta de la cabaña. La amenaza se hacía concreta. No bastaba con cartas. Ahora eran acciones que hacían daño material, que dejaban a la comunidad con menos medios y recordaban que el poder no solo golpea por la ley, también por el miedo. Sin embargo, la violencia no quebró la voluntad colectiva. Si algo demostró la noche del incendio, fue que la ayuda podía ser más contagiosa que el pavor. Mabel organizó despensas. 4 vecinos ofrecieron mano de obra para recomponer lo que el fuego había tomado. Mire, la costurera joven y un par de granjeros levantaron vigas nuevas en 2 días, y la noche que siguió al incendio, la gente trajo té caliente y contó historias viejas para distraer el temblor del presente. En la oficina del juez, Harlon Fitch recibió la documentación que Sloane había preparado con una mezcla de gravedad y la cortesía fría de quien sabe que su oficio es decidir bajo límites. La petición de Sloane no era una demanda estridente, pedía una audiencia de tutela provisional, argumentos fundados en el peligro inminente y la presentación de testigos que demostraran que Caleb ofrecía el entorno más estable para Macy. Sloane entregó también una copia de las anotaciones de Lillian, entradas en su cuaderno donde se detallaban pagos irregulares, presiones y una carta que sugería que Morland había manipulado los papeles de Allard para asegurarse el control sobre Silver Creek. Era, dijo Sloane, un entramado más grande que la simple lucha por una niña. Los intereses económicos aparecen, explicó Sloane en voz baja. Y donde hay intereses, la ley se vuelve una herramienta si se la maneja con manos que no tienen escrúpulos. Necesitamos demostrar que el bienestar de la menor está en riesgo inmediato si se procede con una custodia provisional sin tomar medidas que eviten la desposesión de cualquier bien que pudiera servir de incentivo. El juez asintió, anudó sus dedos y puso fecha para la vista. No era una promesa de victoria, era tan solo la posibilidad de que la ley escuchara. Mientras tanto, la ciudad postal enviaba a un ayudante para cotejar los archivos de la concesión minera. Sloane consiguió a alguien que leyó mapas antiguos y localizó un expediente del Marshal que mencionaba pagos y contratos en los que Morland parecía haber tenido un interés directo. No era todavía una prueba definitiva,
pero la suma era ya un peso que empujaba en la dirección contraria a la del nombre de Morland. En la cabaña, Maisie lo notó todo como los niños notan las cosas sin el filtro del cálculo. Miradas tensas, conversaciones que paraban cuando ella entraba, el rostro de Caleb algo más apretado. No se dejó llevar por el miedo. En sus juegos colocaba uno de los barrotes quemados del granero como si fuera la pared de una fortaleza. A veces preguntaba con esa lógica infantil que remueve a los adultos: ¿se ha ido el fuego porque los malos se asustaron? Caleb la miraba y decía lo que la verdad permitía: se fue porque hay gente que arregla lo que rompe. La simpleza de su respuesta era una enseñanza más firme que cualquier discurso. La niña aprendía a confiar no porque alguien lo dijera, sino porque veía a la comunidad actuar. Llegó el día de la audiencia. El salón del tribunal, que no era más que una sala sobria con una mesa larga y sillas de madera, se llenó de rostros que traían esperanza en forma de silbidos bajos y de nervios en forma de manos que apretaban papeles. Morland no apareció en persona. Envió a un abogado de ciudad de mirada rápida que hablaba con la facilidad de quien conoce los procedimientos y los usos para los que sirven. Como siempre, su voz era un mecanismo diseñado para esconder tan poco dolor como fuera necesario. Acusaba formalmente a Caleb de retener a la menor sin derecho, presentó documentos que sugerían un parentesco y pidió que la custodia fuera entregada provisionalmente a Morland hasta que las investigaciones determinase lo contrario. Su lenguaje era el de las garantías y la promesa de orden, esa orden que muchas veces vale más para quien tiene recursos. Sloane pidió permiso para presentar testigos. Primero habló Lillian. Su voz tembló apenas, pero se sostuvo con la fuerza de quien ha llegado a un límite de culpa y decide romperlo. Contó, con detalles precisos, cómo había conocido las maniobras de Morland, cómo en papel se dibujaban soluciones que en la práctica quitaban derechos y cómo, en una noche concreta, había visto a su exmarido firmar documentos en condiciones sospechosas. No lo dijo todo, solo lo necesario. Abrió su cuaderno y entregó páginas manuscritas que Sloane condujo hacia la mesa del juez. Algunas de esas páginas coincidían con facturas y nóminas que el ayudante del marshal había recuperado. Era una red que se mostraba parcial, sí, pero tangible. El abogado de Morland intentó desacreditar a Lillian con preguntas diseñadas para que el arrepentimiento sonara a venganza. La juzgó, insinuó que su testimonio era un arrebato de despecho. Ella respondió sin rabia, con una claridad que dolía: no vine aquí por venganza, vine porque la niña merece una voz que no esté comprada. Fue una frase pequeña que llegó al centro de la sala, como si fuera una piedra arrojada a una calma fingida. Después vino el turno de testimonios de gente del pueblo. Un granjero que había visto al delegado de Morland rondar la carretera el día del abandono relató detalles. Mabel habló de cómo la cabaña había sido reparada por manos que no buscaban pago. Rowan Pike detalló las gestiones, las llamadas que habían llegado a su oficina y cómo algunos registros no encajaban del todo. No eran pruebas concluyentes, pero sumaban un peso social que no acostumbraba a apreciarse en los papeles. La comunidad estaba dispuesta a ser testigo de la verdad. El momento de Maisie fue, sin embargo, lo que truncó el aire en la sala. Sloane miró primero al juez y pidió permiso con ese gesto que mezcla profesionalidad y ternura. La niña subió al estrado con Caleb al lado. Sus ojos buscaban la cara de quien le había dado pan y techo. Su voz, cuando finalmente habló, era pequeña pero firme como las palabras de quien ha sido guardián de su propia memoria. Mamá dijo que me fuera con Caleb, dijo en español claro, sin grandes circunloquios. Me dijo que Ember era buena, y yo quiero quedarme con Caleb. No dijo, porque es el mejor. No necesitó explicar el hilo emocional que la unía a Caleb. Dijo lo esencial. Una preferencia clara, una expresión de su deseo. En las audiencias de tutela, la voz del menor no siempre pesa, pero en este caso, la imagen de la niña mirando al juez con la seguridad con la que los niños miran a quien los cuida, tuvo un efecto que la ley, cuando mira más allá de los papeles, no puede ignorar del todo. El juez Harlon Fitch escuchó cada palabra con la gravedad que exige su cargo. Fue mesurado en sus preguntas. No quería presionarla ni manipularla. Le pidió que dijera su nombre y por qué prefería quedarse con Caleb. Maisie fue concisa.
Los murmullos en la sala se hicieron menos audibles. Algunos rostros parecían desprenderse de la sorpresa para volcarse en la emoción contenida. Caleb sintió que algo en su pecho se aflojaba y por primera vez desde el día en la cuneta permitió que sus hombros bajaran. El abogado de Morland protestó. Alegó que las cartas y los papeles presentados constituían una evidencia que no debía ser menospreciada, que la presencia de un hombre como Morland indicaba la necesidad de no apresurar una decisión. Habló de derechos, de formalidades, de procedimientos. Habló como quien quiere ganar tiempo para que las cosas se resuelvan en su favor. Sloane, con calma, presentó lo que había recabado, el cuaderno de Lillian, las copias del expediente del Marshal, que mostraban pagos y anotaciones irregulares, declaraciones de testigos que situaban al delegado de Morland cerca de la escena. Pidió protección para la niña y la medida de que la mina de Silver Creek quedara en fideicomiso, una figura que impediría a cualquier parte apropiarse de las ganancias hasta que el proceso determinara lo que era justo. Tras horas que parecieron acelerarse y extasiarse a la vez, el juez dictó su resolución provisional. Concedía la tutela temporal a Caleb siempre que se garantizara un seguimiento y un control sobre los bienes asociados al caso. La concesión de Silver Creek pasaba a formar parte de un fideicomiso administrado por un curador neutral nombrado por el tribunal. Además, emitió una orden de alejamiento provisional contra Silas Morland, prohibiéndole acercarse a la menor o interferir en su cuidado durante la tramitación del caso. La decisión no era irreversible, era una medida de protección, pero para quienes estaban en la sala significó el primer respiro. Morland, al enterarse, infló su ira en silencio. No sería la última vez que su nombre resonara en pasillos y comarcas. Empezó a presionar desde la ciudad. Llamadas, abogados, influencias. No bastaba el papel con la firma del juez para detenerlo. Sloane sabía que la batalla no terminaba en ese fallo. Solo se movía a un escenario distinto, donde las argucias podían ser más insidiosas y las trampas más limpias. Las semanas siguientes fueron una mezcla de vigilancia y de ensamblaje de vida. Caleb y Macy se mudaron formalmente a una casa más segura que la cabaña. No era lujo, pero tenía puertas que cerraban mejor y ventanas que resistían la lluvia. Macy comenzó a ir a la escuela en el pueblo, a aprender a escribir su nombre con una letra que todavía titubeaba. Biscuit dormía junto a su cama. Ember comía hierba con la calma de quien ha aprendido que su jinete no huye ante la tormenta. Cada pequeño acto de la cotidianidad funcionaba como una reconstrucción silenciosa del alma. Mientras tanto, la mano de Morland no descansó. Intentó negociar, ofreció dinero a quien quisiera escuchar. Lillian recibió cartas donde le insinuaban que se quedaría sin nada si hablaba. Un sirviente del pasado de Morland llevó rumores de que la evidencia que presentaban podía estar manipulada. Sloane, lejos de amedrentarse, comenzó a trabajar en la búsqueda de pruebas más contundentes, facturas oficiales, testigos que atestiguaran firmas bajo coacción, registros bancarios que demostraran transferencias. Fue entonces cuando aparecieron registros en el expediente del Marshal que no cuadraban del todo. Pagos por servicios legales a nombres que no existían, facturas pagadas en nombre de empresas pantalla. Sloane pidió que agencias federales miraran con lupa. No era solo una pelea local, se abría la posibilidad de que se tratara de una red de fraude. La respuesta fue una investigación más amplia. Un inspector del Marshal vino a entrevistar a Lillian con discreción. Tomó notas y fotos de documentos que ella tenía guardados. El comunicado fue reservado. Nadie necesitaba propaganda antes de una indagación, pero había un cambio de ritmo. Morland empezó a recibir llamadas que él no podía manejar. Fue acusación en papeles, indicios de delito económico que exigían investigación federal. Para un hombre acostumbrado a mover voluntades, aquellas manos que apretaban ahora tenían un peso distinto, no podían ser sobornadas tan fácilmente. La verdad, cuando quiere salir, lo hace con la lentitud y la fuerza de un río enterrado que encuentra una grieta. Surgieron registros, contratos con firmas dudosas y un testigo de ciudad que declaró que Morland había utilizado el nombre de Allard para registrar la concesión sin que la mujer hubiera firmado personalmente. Era un tejido de manipulación donde la avaricia había sido el hilo que sujetaba todo.
Morland fue arrestado unos meses después, en una mañana en la que la niebla parecía querer difuminar la humillación que para él representaba la detención. Lo llevaron esposado, con la cara pálida, y los ojos llenos de una ira que no le servía de nada. La comunidad observó desde la distancia con una mezcla de alivio y extrañeza. Para algunos, la caída de un hombre con tantos recursos era una victoria de lo improbable. Para otros, solo significaba que la ley había tomado curso y que el proceso seguiría su ritmo. En la cárcel, la enfermedad, o quizá el peso de lo perdido, hizo mella. No hay gloria en la muerte de quien hizo daño. En el relato que construyó la historia, la noticia de que Silas Morland murió en prisión llegó sin dramatismo, como un hecho que cerraba una etapa y abría otras. No era una venganza celebrada. El juez que había dictado la tutela temporal lo lamentó en voz baja, porque la vida humana no se regocija por la caída, por más necesaria que fuera la justicia. Para Caleb, la noticia fue un alivio que llegó con huecos. Se quitó de encima la figura del enemigo visible, pero la herida que el conflicto había dejado en el pueblo tardaría en curar. La tutela temporal fue el sostén que permitió que el día a día respirara. Los papeles del fideicomiso se movieron con lentitud administrativa, pero con intención. Un curador neutral supervisaba cualquier movimiento relacionado con Silver Creek. Se impedía que alguien vendiera o explotara la beta hasta que la investigación y la instrucción judicial definieran la situación. No fue dinero inmediato, fue una protección que evitó que la riqueza proclamada se transformara en tentación para quienes quisieran apoderarse de ella. Caleb, que no había buscado la riqueza, aceptó el encargo de cuidar de Macy y de administrar lo justo para su bienestar bajo la dirección del curador. Aprendió términos que sonaban a burocracia, pero que en la práctica significaban una red que llevaba cuidado y control. Pasaron los meses, y con ellos la reconstrucción de la vida cotidiana. La escuela empezó a llenar de risas la plaza. Macy, que había ganado voz en el tribunal, ahora acumulaba historias pequeñas. Pintó su primer dibujo, aprendió a leer en voz alta frente a sus compañeros. Enseñó a Biscuit a sentarse con una galleta como premio. Caleb, por su parte, encontró modos nuevos de estar presente. La cama de la niña se convirtió en altar de cuentos. Había lecciones de herrería y de cómo mantener el caballo. Los fines de semana se tomaban para recoger leña juntos o para que Caleb le enseñara a Macy a atar una cuerda. No eran gestos grandiosos, pero sí efectivos. Cada tarde compartida era una continuidad de la promesa que hizo junto al carro destrozado. Lillian, a su vez, consiguió cierta redención que no borraba su pasado, pero sí la situaba en un lugar de reparación. Participó en la vida del pueblo, ayudó a Mabel en la despensa comunitaria y acompañó a Macy en tardes donde cosieron juntas un guardapolvo escolar. No hubo besos redentores, solo manos trabajadas que tejieron nuevos hilos. La comunidad, que había mostrado su fuerza en la noche del incendio, ahora formaba parte de la vida cotidiana. Los vecinos cuidaban del terreno, arreglaban una valla, acudían a los actos escolares. La sensación de que el pueblo era un tejido frágil, pero resistente, se hizo carne. Llegó, al cabo de cierto tiempo, el día de la adopción formal. No fue un acto ostentoso. La ceremonia tuvo la austeridad que merecen los compromisos verdaderos. El juez Harlon Fitch firmó los papeles con solemnidad. Sloane acompañó con discreción y Mabel trajo un pastel que la niña rompió con la alegría inocente de quien ha conseguido algo que no se entiende del todo en su alcance emocional. Macy tomó la mano de Caleb y le dijo, como si hablara de un deber cumplido, «Eres mi papá». Caleb no respondió con grandes palabras. Dejó que su silencio fuera una promesa cimentada. El fideicomiso sobre Silver Creek siguió su curso. La beta no se convirtió en riqueza inmediata. Fueron años de gestiones prudentes, pues la comunidad y el curador determinaron que cualquier ingreso se invertiría en trabajos que beneficiaran a la localidad. Arreglo de caminos, fondos para la escuela, un pequeño fondo para emergencias. Caleb, que no buscaba capital sino seguridad, vio cómo aquello se transformaba en algo más que una disputa. La posibilidad de que la herencia de Alar, si realmente le pertenecía a la comunidad, no se convirtiese en presa de unos pocos.
Los días de la nueva familia transcurrieron con normalidad, puntuada por momentos que se quedaban pegados a la memoria. Una mañana, Caleb enseñó a Maisie a montar sin la soga de ayuda. Ella reía con la soltura de quien ha aprendido a confiar. Otra tarde, le mostró dónde plantar unas semillas que Mabel había traído, ambas agachadas con la tierra en las manos. Biscuit, ahora más viejo, dormía sobre la almohada de Maisie y a veces se les unía a Ember en el prado. Las responsabilidades compartidas hicieron del hogar una fortaleza que no requería cerrar puertas al mundo, sino invitarlo a formar parte. A veces, la memoria del carro volvía en sueños. La luz, el bulto, la mujer que sostenía entre manos una carpeta. Caleb se preguntaba si había hecho lo correcto al apartar aquellos papeles que supusieron todo el conflicto. Sabía que lo que había hecho fue responder a algo humano antes que legal. No dejar a una niña sola en la cuneta. Era una decisión que, con el tiempo, mostró su justicia en gestos pequeños. La sonrisa de Maisie al aprender a leer. La sonrisa de Mabel cuando los niños de la escuela llevaban libros nuevos. La gratitud silenciosa de Lillian. No todo se arreglaba con papeles, pero los papeles, finalmente, habían dejado de ser el arma principal. La comunidad, reconstruida en mosaicos, empezó a proyectar hacia afuera una imagen de fortaleza. Se organizó una pequeña feria de la cosecha, donde se vendían quesos, pan y telas. Los beneficios fueron a un fondo escolar que la gente había decidido crear. Caleb ayudó a montar una valla. Maisie vendió limonada en un puesto que decoró con dibujos. Era un gesto pequeño que simbolizaba algo mayor. El paso de la víctima a la protagonista de su propia historia. En las noches de verano, cuando el viento venía tibio y las estrellas parecían acercarse al filo del horizonte, Caleb y Maisie se sentaban en el porche. Ella apoyaba la cabeza sobre su hombro y miraban al sur, donde la carretera cortaba la pradera y había una perfección de inmensidad. A veces hablaban de Alarquin como si fuera una presencia lejana que había dejado un rastro de cosas buenas y malas. Otras veces no hablaban y bastaba la compañía. Caleb le contaba historias de hombres que hacían lo correcto sin buscar recompensa. Maisie reía ante las exageraciones y corregía los detalles con la sinceridad de quien no se deja engañar por las mitologías. El tiempo, que no perdona ni olvida, fue acomodando las heridas. Hubo momentos de duda, claro, facturas que llegarían, papeles que firmar, gestiones con el curador. Y también hubo momentos sencillos que cimentaron una vida. La primera carta que Maisie envió a un amigo de la escuela, su primer recitado en la clase, la reparación final del granero que ahora tenía un cartel pintado a mano donde figuraba el nombre del pueblo como si fuera un acto de memoria colectiva. En el cierre de esta historia hay una imagen que no se olvida, una carretera polvorienta que atraviesa la llanura, un jinete que no regresa a la soledad del principio, sino que vuelve con la compañía de una niña que aprendió a llamarle padre. No hubo fanfarrias ni discursos, solo la certeza de que algo había cambiado. Lo que empezó como un rescate impensado se convirtió en la construcción de un vínculo que la ley reconoció y la comunidad sostuvo. Maisie encontró un hogar donde el cuidado no estaba sujeto a contratos, y Caleb, un hombre que supo actuar cuando otros miraban hacia otro lado, vio cómo su vida se llenaba de un sentido que no esperaba. La niña a la que abandonaron sin piedad en la carretera creció con el conocimiento de que había sido salvada por la integridad de alguien que no temió desafiar al poder. Y el vaquero, que hizo lo que nadie se atrevió, aprendió que la valentía más profunda no es la de la fuerza bruta, sino la de sostener a quien no puede sostenerse solo. La justicia, lenta y muchas veces imperfecta, halló su lugar por la suma de voces, pruebas y acciones. La comunidad, que pudo haber permitido la impunidad, eligió intervenir. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete para más relatos donde el coraje y la justicia cambian vidas.